Muy buenas noches, queridos hermanos que nos ven desde sus hogares a través de las diferentes plataformas y redes sociales. Tengan ustedes una cordial bienvenida a este cuarto día de novena en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria. La liturgia de la palabra nos exhorta a permanecer unidos en Cristo, vid verdadera que nos vivifica y nos da la gracia que necesitamos para dar fruto abundante. En esta Santa Misa pedimos especialmente por la salud de todos nuestros enfermos y ancianos. Preside la celebración Su Excelencia Monseñor Jorge Pedro Carrión Pavlich, obispo de Puno, a quien recibimos cantando. Santo. Amén. Amén.
La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en esta Santa Misa queremos recordar a todos los ancianos, a todos los, es decir, abuelos también, sobre todo, y también a los enfermos. Encomendarlos a la protección de María, nuestra Madre y Señora. También queremos recordar a la Asociación Folclórica Caporales de Huáscar. La edad, llegar a una edad adulta, dice la Escritura que mayoritariamente el hombre llega a 70 años y si es por gracia de Dios hasta los 80. Pero el tiempo nos va presentando de cómo el cuerpo se va haciendo cada vez más débil, más frágil, los achaques van aumentando y luego se tienen las dificultades, además de ello, de la relación con las nuevas generaciones. De tal manera que muchos ancianos tienen la experiencia de la soledad, porque no se entienden con las generaciones que vienen detrás de uno, debido justamente a sus achaques y a momentos o espacios en la vida donde hay olvidos, donde ya no hay recuerdos o donde se confunden las realidades del pasado con el presente o del presente también con el pasado. Y eso trae dificultades para los más jóvenes que no entienden a los ancianos y por eso los ancianos se sienten arrinconados, se sienten puestos en la soledad. De otra parte, los enfermos. Los enfermos nos muestran qué frágil es nuestra vida. Qué frágil es nuestra vida y la experiencia nos muestra, nos enseña el dolor y el sufrimiento que trae consigo la enfermedad. Las enfermedades, hay todo tipo de enfermedades. Muchas de las enfermedades, sin embargo, tienen sus raíces en situaciones que el hombre los va construyendo a lo largo de la vida. Y luego se reflejan en esas fragilidades y debilidades cuando va avanzando la edad o cuando las circunstancias también nos preceden. La pregunta es, ¿qué podemos hacer con estas realidades? Dios tiene una palabra para todos nosotros. Primero es el respeto de la vida humana, porque Dios lo considera, no lo considera, sino es parte también de la creación, es parte de la vida de Dios. Y entonces la pregunta nuestra es cómo podemos responder a esta realidad. Jesús nos da una respuesta. Dice, el que queda en mí tiene vida eterna. Pero no solamente quedar en Él, sino también que su palabra se haga realidad en nuestra vida. La escucha de su palabra es la que nos debe sostener a lo largo de la vida, para tener una vida feliz, una vida de alegría, a pesar de las cosas que nos pueda suceder. Porque si sabemos escuchar la palabra de Dios, nos va a dar seguridades y certezas. Así pues, iniciamos estos santos misterios pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados, perdón porque no hemos sabido comprender nuestra propia existencia, perdón porque no asimilamos la palabra de Dios que nos sostiene.
Yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Tú quisiste, Padre, que Jesús llevara sobre nuestras debilidades para manifestar el valor de la enfermedad y de la vejez soportada pacientemente. Escucha con bondad nuestros ruegos por nuestros hermanos enfermos y ancianos y concede a cuantos se hayan sometidos al dolor, la aflicción, la enfermedad o la soledad, la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo proclamó dichosos y saber que están unidos a su pasión para la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo nos exhorta a ser cada vez más conscientes de nuestra fuerza y soporte en la debilidad. Es la gracia de Cristo que nos sana y alivia en nuestras tribulaciones y sufrimientos. Escuchemos con atención. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso, me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. En su clemencia
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas en Cristo el Señor. Acabamos de escuchar el Evangelio de Juan. Podríamos decir la parábola de la vid, la comparación que Jesús pone delante de los ojos a través de una comparaciones para explicar la existencia vital entre Jesús y sus discípulos. La existencia vital entre nosotros y Jesús, el Cristo. Y para eso Jesús se sirve se sirve a través de un ejemplo. Y se sirve de una realidad que está constante en la historia de Israel, también en nosotros, pero con alguna diferencia. Y es el ejemplo de la vid, de la planta de la uva, del cómo esta planta llega a dar fruto, las uvas. Pero no solamente las uvas, sino que de las uvas se produce el vino. O sea, es un doble producto, el fruto y luego el vino. Jesús en esta comparación hace una primera en la que Él se autodenomina como la vid, es decir, como la planta de la uva. La segunda comparación que Jesús realiza es el papel o el rol que corresponde al Padre de los cielos, es decir, a Dios, a quien Jesús lo llama el agricultor, el que cuida esa planta de uva, esa vid. Y la tercera comparación es la que realiza Jesús con los discípulos. Él les da en esta parábola el nombre de sarmientos, es decir, de aquellas ramas
que luego van a producir fruto. O sea, el tronco, las ramas, y uno que cuida esa planta, el agricultor, que es el Padre de los cielos. Tratemos de entender esta parábola. En el cultivo de los árboles frutales, todo agricultor sabe que una vez al año debe podar el árbol, es decir, limpiar el árbol, eliminando las ramas que no tienen posibilidad de dar fruto o se han secado, para posibilitar que las otras ramas se puedan desarrollar mejor y puedan dar mayor fruto. Así Jesús nos dice que el discípulo está injertado o adherido a él, el tronco. El discípulo es la rama. De tal manera que, como en una planta, la energía que procede del tronco, que la planta se alimenta a través de la raíz, de un campo fértil, de una tierra fértil, y esa tierra fértil es la tierra de Dios, podríamos decir, es la chacra de Dios, donde Dios abona esa tierra, y en esa tierra crece esa planta especial que Jesús la llama la vid. Yo soy la vid y yo soy la planta de Dios. Esa planta lleva en sus venas vida, lleva una energía que procede de la raíz a través del tronco, y a través del tronco esa energía, como la sangre, fluye en las ramas. Entonces Jesús dice, el discípulo tiene vida de la energía que proviene de él, del tronco, que proviene de las profundidades de la tierra que Dios ha sembrado. Y en esa tierra que Dios ha sembrado hay una planta especial que es Jesús. Pues, es decir, su energía fluye en la vida de los discípulos. Es un ejemplo muy hermoso, queridos hermanos, que si nos dedicamos a pensar, nosotros como discípulos somos las ramas de Cristo. Estamos adheridos ahí. En otro lugar de la Escritura nos dice, estamos injertados en Cristo. ¿Por qué injertados? Porque hemos crecido, podríamos decir, en un mundo salvaje marcado por el pecado. Y Dios nos ha elegido. ¿Y qué ha hecho? Nos ha injertado, nos ha metido dentro de ese tronco, que es Cristo. Y eso lo ha hecho a través del bautismo. Pero también en la figura que Jesús nos plantea, nos dice que así como el agricultor cuida de la planta y la poda para dar más fruto, es el Padre el agricultor. Y entonces, ¿cuál es la función del agricultor, del Padre? El Padre va revisando esa planta suya, que es su Hijo Jesucristo. El Padre cuida a esa planta que es Cristo. Va revisando y observando las ramas que van creciendo de ese tronco. Y entonces, cuando esa planta empieza a tener ramas secas o infructíferas, el Padre las corta, las va eliminando y las elimina en función de aquellas ramas que pueden dar más fruto y mejor fruto. Así, los discípulos que no dan fruto, o sea, si no es el injerto, el estar injertados en el tronco de Cristo, no damos fruto, el Padre los elimina
y dice, los corta, hace que se sequen fuera de la planta, luego los junta y les prende fuego. Aquí Jesús ya nos va planteando la idea del juicio. Y la idea del juicio es cuando las ramas no dan fruto. Y quizás nos preguntemos cuáles son esos frutos. Jesús lo plantea en esa otra, en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados, dice, los misericordiosos. Bienaventurados los pacíficos. O vayamos un poco más en otra parábola, al final del Evangelio de Mateo, donde Jesús plantea que en el juicio Jesús, como juez, dirá, porque me vistes desnudo y me has vestido, porque me has visto hambriento y me distes de comer, porque me viste sediento y me diste de beber, porque estaba solo y abandonado y me cobijaste en tu casa, porque estaba preso y viniste a verme, porque estaba enfermo y me buscaste para aliviarme en la enfermedad. Esos son los frutos. Así como la planta de uva tiene esos racimos de uva. Cada grano de uva es expresión de ese fruto. Cada grano de uva significa haber sido misericordioso, haber proveído a los hombres en sus necesidades, haberle abierto el corazón. Y eso es lo que Dios Padre ve. Y para no cargar la planta de Cristo con ramas que no producen fruto, el Padre las corta y las elimina. Así, decía que los discípulos que no dan fruto, el Padre los elimina y los arroja al fuego. Y eso es lo que hacen los agricultores cuando tienen un árbol frutal. Si ustedes van a la costa, donde hay plantas de manzanos, peras, naranjas, lo van a ver. Si van a la selva, también lo van a ver. Aquí, lamentablemente, es raro que haya un árbol frutal. Pero si lo hay, el agricultor o el dueño hace lo mismo. Preguntarnos qué significa estar seco, ser rama seca. Ya indirectamente lo he dicho. El no dar fruto. Eso significa no creer. Es vivir sin convicción de la pertenencia íntima a Jesús. Es vivir sin esa convicción de que en nosotros fluye la energía de Cristo. Podríamos decir que en nosotros fluye la sangre de Cristo. No se trata simplemente de una transfusión como sucede en la medicina, no. Es que nos alimentamos de la sangre de Cristo. De ahí que Jesús tantas veces ha dicho en el Evangelio, esta es mi sangre, bébenla para la vida del mundo. O en Juan es mucho más explícito cuando dice, el que no coma mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Ahí nos encontramos con la intimidad de Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas en Cristo, no es suficiente que digamos yo soy creyente. Porque de algún modo nos hemos mal acostumbrado a decir
que yo tengo fe, pero no me alimento de la energía de Cristo. Decimos tengo fe, pero muy a menudo la Eucaristía la dejamos al lado. Es lo menos importante. Decimos que tengo fe y nos comparamos a la planta por el volumen de las hojas, pero no damos fruto. Y aquí Jesús nos da un ejemplo. A víspera de su pasión, Él está volviendo de Betania a Jerusalén y ve una planta de una higuera y entonces se acerca a buscar dentro de la higuera un fruto. Interesante, el evangelista dice, es bien interesante la nota que pone el evangelista. No era el tiempo que la higuera diera fruto, no era el tiempo que la higuera diera fruto. Y sin embargo, busca en la higuera un higo. Y cuando no la encuentra, Jesús maldice al hijo. Y siguen adelante. A la tarde, cuando retornan a Betania, uno de los discípulos se da cuenta y le dice a Jesús, la higuera se ha secado. Y hay algo semejante en otra parábola, también de la higuera. También se acerca a buscar fruto el dueño del campo y uno de sus peones, uno de sus servidores le dice, Señor, déjala, no mandes que la corte y la arroje al fuego, sino le voy a echar fertilizante, le voy a regar bien para ver si el próximo año da fruto. Y después, si no lo da, tú decides. Dar frutos, queridos hermanos. Nuestra fe se manifiesta en dar frutos. Y como ha señalado, ¿cuáles son esos frutos? La Escritura ya no los dice. Por eso cité a San Mateo, me vistes desnudo y me has vestido. Me vistes sediento y me diste de beber. Estaba en la cárcel y has venido a verme. Estaba enfermo y me has visitado. No tenía techo y me cobijaste. Nos habla de las obras de misericordia. Y hoy en día, hoy en día en la situación en la que nos encontramos con esta pandemia, yo hago una apela a todos nosotros que decimos, tengo devoción muchísimo a la Virgen. ¿Dónde están las obras de misericordia? Porque las obras de misericordia nos deben llevar a ser misericordiosos unos con otros, cuidándonos en la salud, evitando contagiarnos. Pero no lo hacemos. Salimos a los mercados, por ejemplo, como si arriáramos una manada de ovejas que van por ahí amontonados. En la misma casa, en el mismo hogar. En la casa tenemos mayores de edad, ancianos. Nuestros padres pueden ser mayores de edad, pero nosotros, por tener una reunión o una fiesta aquí o allá, vamos, nos contagiamos y llevamos a casa y después está el llanto y el crujir de dientes, porque no lo pensamos así, pero aquellos a quienes queremos les hemos traído la enfermedad. Por eso, preguntémonos, ¿cuáles son los frutos de nuestra fe?
¿Estamos convencidos de nuestra fe? No debemos pensar que somos cristianos sin frutos, sin obras. Por eso Santiago apóstol en su carta dice: muéstrame tus obras y yo voy a decir si tienes fe. Y esto es válido para nosotros. Muéstrame tus obras, cómo actúas, cómo vives. Vivimos de las costumbres y no de la contundencia de seguir al Señor. Y aquí tenemos el magnífico ejemplo de María. La contundencia con la cual ella vivió el seguimiento a su hijo. Y aquí es algo interesante, ella era madre del Salvador y sin embargo era discípula del Hijo. Este es un misterio en el misterio de Dios. Es madre, pero tiene que seguir al Hijo. Y tiene que seguirlo con contundencia. E inclusive, Juan nos relata en las bodas de Caná de cómo esta mujer, María, intuye que le ha llegado la hora del Hijo, y entonces ella promueve el primer gran milagro de Jesús de convertir el agua en vino, para decirnos que ella trae alegría al hombre y le trae la alegría a través del Hijo. El Hijo se rehúye, le dice: no ha llegado mi hora, déjame tranquilo. Y María dice, sin hacerle caso a las palabras del Hijo, llama a la servidumbre y dice: hagan lo que mi hijo mande. Y él tuvo que hacer lo que la madre le pidió, para la alegría de esos jóvenes esposos, para el gozo de todos aquellos que lo acompañaban, la contundencia de la fe. Tan contundente fue seguir al Señor que el Evangelio de Juan nos consigna cómo ella sube al Calvario detrás del Hijo para estar presente en la muerte del Hijo y ser testigos de cómo muere su Hijo. Dice el Evangelio de Juan, María al pie de la cruz no era una mujer que estaba sostenida por los demás en el trance de su dolor y de su sufrimiento, como muchos artistas la han figurado a lo largo de los siglos al pie de la cruz, desmayándose, gritando, llorando. No, San Juan tiene una palabra y dice: estaba al pie de la cruz. Y en el texto original de griego dice, el verbo significa estaba de pie, supina. Ahí vemos la contundencia de seguir al Hijo. Y fruto de ello es, más tarde, que ella preside la venida del Espíritu Santo. Jesús en este Evangelio, volviendo al Evangelio, nos habla con este ejemplo de la unión íntima con Jesús. El discípulo crece y da fruto en la medida que esté unido a Jesucristo. De allí la promesa, pero también la advertencia. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que deseen
y se realizará. ¿Qué significa esto? Mis queridos abuelos, ancianos, enfermos, en este fragmento del Evangelio Jesús nos habla de su unión con Él. Si estamos íntimamente unidos a Él, en nosotros corre su vida y es vida eterna. Esta vida nos preserva del mal, nos hace divinos y con la energía o fuerza podemos superar las dificultades que trae sobre nosotros el avance de la edad y también la enfermedad. ¿Qué mejor asistencia es contar con la promesa de Jesús? Para ello Jesús nos propone 3 cosas que nos dice el Señor. Primera, quedarnos unidos siempre a Él. Y esto es un esfuerzo diario y a veces llenos de dificultades. Y vuelvo al ejemplo de la planta. El agricultor tiene que cuidar su planta, su árbol de fruta, y debe cuidarlo de los insectos y de las enfermedades. Y Dios Padre cuida de su planta. Cuando uno está unido a Él, se tiene la fuerza y el coraje para enfrentar estas dificultades que enfrentamos en la vida diaria. Para que en el peor de los casos, cuando experimentamos dolor, sufrimiento, soledad, podamos aprender a sonreír. Y porque la sonrisa en el dolor, en el sufrimiento y en la soledad nace de la convicción de la unión mía con Cristo. Y eso, ¿en cuántas personas hemos visto esa sonrisa secreta, esa sonrisa silenciosa, a pesar del dolor, del sufrimiento y de la soledad? Por esa unión con Cristo. La segunda, Jesús nos invita a escuchar su palabra. Y si vuelvo al ejemplo de la planta del agricultor que cuida, yo diría es la palabra de Dios, la escucha de la palabra de Dios como elemento que fumiga la planta para que no sea atacada de las enfermedades. Como si fuera el insecticida que limpia la planta de los peligros que la acechan. La palabra de Dios. El que escucha mi palabra, dice Jesús, tiene vida eterna. La palabra. ¿Y dónde encontramos la palabra? En la Sagrada Escritura. Queridos ancianos y enfermos, ustedes tienen tiempo ahora en la ancianidad, porque ya no tienen la carga de la vida como la tiene un joven, de leer la Escritura. Recurran a la Escritura, a la palabra de Dios. Y esa palabra les va a dar serenidad en la vida y les va a dar el poder de superar esas incidencias como es la soledad, el dolor y el sufrimiento. Les dará el poder de tener esa sonrisa enigmática e indescifrable, porque viven de la energía de Cristo.
Y tercero, entonces, cuando eso sucede en nuestra vida, es decir, estar unidos a Cristo, escuchar su palabra, Jesús nos dice, pedirán lo que ustedes quieran y se realizará. Queridos míos, no es una promesa, es una certeza como consecuencia de estar unido a Él. San Pablo dice en una de sus cartas, yo llevo en mí las llagas de Cristo. Y esas llagas me hacen hacer semejantes a Él, y ahí está mi alegría y mi gozo. E inclusive llega a decir Pablo en su carta a los Filipenses, el trofeo de mi vida es la muerte. ¿Y por qué lo dice? Porque él tiene la certeza que si muere, obtiene la eternidad. ¿Y con qué ansiedad él espera ese momento? Le pide a Dios que lo recoja ya, y Jesús le dice, todavía no, tú tienes todavía un largo camino por andar. Pero Pablo pone siempre su esperanza en ese encuentro con Cristo. ¿De dónde crece esa esperanza? De esa escucha de la palabra de Dios, de ese vivir en la intimidad con Cristo y de esa perspectiva que Él tiene y que la hace fuerte, misionero y uno de los grandes apóstoles de la Iglesia. Termino con esto, queridos hermanos. Seamos como María, decía la contundencia de ser seguidora de Cristo. Tenemos devoción a la mamita de la Candelaria. No en vano lleva en un brazo al niño Jesús y en el otro una vela encendida. Esa vela encendida no es por gusto, no es un adorno cualquiera. Ella simboliza, ella es el candelero de Dios. Ella es como una vela encendida. Y preguntémonos, ¿cuál es la llama que arde en esa vela? La llama que arde en esa vela es el Hijo, es Cristo. Ella nos alumbra con Cristo, nos muestra a su Hijo, que es nuestra esperanza, nuestra vida, y nos invita a adherirnos a Él. Ella, permítame otra figura, es como la enfermera. No como todas las enfermeras, es la enfermera. Que al que está enfermo del corazón y del alma, ella, como si fuera doctora, nos da la medicina. Y esa medicina es el Señor, y no hay otro más. Por eso pidamos a María, y en particular en esta misa por los ancianos y enfermos, que ella sea de ustedes su enfermera. Que así como una auténtica enfermera vela de su paciente durante todo el proceso de la enfermedad para saber si respira o no respira, si necesita una ayuda, que ella vele el sueño y la vida de todos los ancianos y de todos los enfermos. No solo vele,
sino les alcance la medicina, porque esa medicina es Cristo Jesús, el que cura todo. Pero para tener la experiencia en la vida de esta enfermera, tenemos que estar convencidos. Y como hemos dicho en el Evangelio, mostrar con nuestra vida las obras. Y una de las obras grandes es la caridad, que se manifiesta en el perdón a los demás y en el respeto también a los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo, es la máxima que Cristo el Señor nos ha enseñado. Y ese amor, María, como ningún otro ser, nos lo ha mostrado. Pidamos entonces a María, nuestra Madre, que nos acompañe a lo largo de nuestra existencia y en particular en este tiempo tan difícil, no solamente para unos pocos, sino para todos nosotros. Que ella nos ampare en la vida. Amén. Jesús, que nos muestra que debemos estar unidos a Él y recibir de Él toda esa energía que necesitamos para alcanzar el reino de los cielos. A Él, por intercesión de su Madre Santísima, presentémosle nuestras peticiones. Por el Papa Francisco, por todos los obispos, en especial por Monseñor Jorge, los sacerdotes, diáconos, para que Dios les dé la sabiduría y la valentía que necesitan mientras dirigen a la Santa Madre Iglesia durante esta pandemia, roguemos al Señor. Por cada uno de nuestros enfermos y ancianos que se encuentran más vulnerables al coronavirus, para que Dios los proteja de esta enfermedad y los cubra con tranquilidad de saber que son amados sin medida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Santísima Virgen María de la Candelaria, que intercedas por todos los enfermos actualmente en nuestra región de Puno a causa de este COVID-19, para que puedan experimentar en el poder sanador de Dios en su cuerpo, mente, espíritu y estar rodeados del amor y el apoyo siempre a los demás. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Santísima Virgen María de la Candelaria, te pedimos por todos los ancianos abandonados, que bajo tu intercesión Dios les conceda la salud y protección en estos tiempos tan difíciles. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, por nuestras familias, para que Dios nos dé la gracia de reconocer su presencia en nuestra vida cotidiana y de conocerlo como nuestro compañero constante en tiempos de soledad, nuestra alegría en tiempos de sufrimiento y nuestra esperanza segura en tiempos de incertidumbre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo, inmolado en la cruz, hace posible nuestra reconciliación con el Padre. En el misterio eucarístico que ahora renovamos sacramentalmente para nuestra salvación, desde nuestros hogares acompañemos este momento cantando.
para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Oh Dios, bajo cuya providencia transcurre cada instante de la vida, recibe las súplicas y oraciones que te ofrecemos, implorando tu misericordia a favor de todos los hermanos enfermos, de todos nuestros ancianos, y así quienes tememos por su enfermedad y también por la edad, nos alegremos de su salud por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud, en la enfermedad y en la ancianidad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como manifestación que debemos estar siempre unidos a Cristo, el Señor nos ha enseñado a decir a ese jardinero, a ese agricultor, que es el Padre de los cielos, que lo llamemos Padre. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén. Amén. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu.
soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En la Eucaristía, Cristo se acerca a nosotros, en especial a los enfermos y ancianos, para que tengamos vida eterna en abundancia, y por eso todos juntos, desde nuestros hogares, acompañemos este momento solemne cantando. Quiero
en mi corazón, pero no poderlo hacer sacramentalmente, deseo hacerlo espiritualmente. Quiero unirme a ti, Señor. Quiero ser uno contigo. Quiero injertarme en ti, Señor, para que en mí corra la vida divina. Para que tú me fortalezcas y sea capaz de dar fruto abundante para la vida del mundo. Te pido, Señor, danos fe, esperanza y caridad. Haz que nuestra vida sea conforme a tu palabra, para que podamos heredar la promesa que hiciste a todos aquellos que te siguen, la vida eterna. Amén. Oremos. Tú eres Dios nuestro, el auxilio de la debilidad humana. Ayuda con tu poder a tus hijos enfermos y ancianos, para que, aliviados por tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea litúrgica de tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos ahora a venerar a la Virgen.
Oh clementísima Virgen María, Madre de Dios, Reina, consuelo de los pecadores, atiende los gemidos de los arrepentidos, calma los deseos de los devotos, socorre las necesidades de los enfermos y ancianos, conforta los corazones de los atribulados, asiste a los agonizantes, protege contra los ataques de los demonios a tus siervos que te imploran. Guía a los que te aman al premio de la eterna bienaventuranza, en donde con tu amantísimo Hijo Jesucristo reinas felizmente por toda la eternidad. Amén. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y con tu Espíritu, bendito sea el nombre del Señor. ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, Que hizo el cielo y la tierra. poderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Determinándonos a responder con generosidad a la invitación que Cristo nos hace a seguirlo de cerca, nos encomendamos a Santa María y nos despedimos cantando.